¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, voy a dejar esto acá colgado porque si no me voy olvidando y queda este conocimiento alejado de las personas que verdaderamente tienen ganas e interés de comprender un poco, ¿no?, las alteraciones que han ocurrido a través del judaísmo, que es el padre del catolicismo, la cristiandad, y las personas ignoran. Bueno, yo te digo esto. Gracias a todos por estar. Bendiciones, el respeto que se merecen todos mis seguidores y las personas, ¿verdad?, que están en esta temática de comprender y entender en verdad, sin fanatismos, inclusive no solamente los fanatismos que hay por imponer, perdón, la mentira, en todas las religiones. Fíjate que esto trae una consecuencia, ¿no? Porque antiguamente, en el 1500 por ahí antes de Cristo, cuando les conté a todos ustedes de esta hermosa historia, ¿no?, que yo quise dejarla a un lado, pero creo que es de interés para todos ustedes comprender que cuando hay acomodos, amigos, acomodos culturales, históricos, y ver como yo veo, ¿verdad?, que las personas están en un conocimiento erróneo, porque la Biblia, el Antiguo Testamento no te dice la verdad. Entonces, en base a la alteración que sucedió históricamente hablando, amigos, yo la verdad te digo, para mí en este sentido es lo mismo para la postura que tuvieron los antiguos hebreos, ¿no?, sobre qué Dios elegir, ¿verdad? Ellos en lo particular y después como consecuencia toda la humanidad a lo largo de los años. Estamos hablando del 1500 antes de Cristo. Si bien algunos, ¿verdad?, colegas tienen la costumbre y personas que aparentemente son inteligentes escriben libros sobre la religión, el cristianismo, ¿me entiende?, la cristiandad, y personas que son de edad, ¿verdad?, de dudosa comprensión, porque no es lo mismo, amigos, alguien que dice, como vi un artículo que decía, por un lado historiador, por otro lado, como hablaba y expresó y hizo este razonamiento que me dejó las dudas, ¿no?, de que no es lo mismo un profesor de historia, me explico, que un historiador. Son dos cosas diferentes. Y es muy diferente cuando una persona que no se sabe si es profesor de historia o es historiador y que además diga que hizo estudios bíblicos basados en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿De qué te estoy hablando? De que ser fiel a la Biblia no es sinónimo de decir la verdad. Si esta persona que dialogó lo que te voy a decir a continuación, que va a ser mi estudio personal, porque yo tonta no soy y me doy cuenta de las cosas, porque tengo la verdad en cuanto a la historia. Y acá sucede que las personas están siendo mal informadas, porque yo no puedo tomar porque estudio o porque he leído muchos estudios bíblicos, ponerme en la postura de tomar el lugar de un rabino o tomar el lugar de un estudioso de la Biblia, un cura católico. ¿Me explico? Yo no tengo nada que ver con el catolicismo,
Pero hay personas que se fanatizan hasta el punto de que quieren ocupar el lugar. A ver si me entendés. Del otro. La teología no tiene nada que ver con un profesor de historia, con un estudioso bíblico, ni con un historiador. Te aclaro este punto para que lo tengas en cuenta. Mirando yo hoy vi la diferencia que hay entre el Dios Él, que está en la posición de Dios Padre, de Baal, de Yahvé. Increíblemente, si se presentó en el monte Sinaí el Dios Él, evidentemente sucedió algo por parte del Dios Él, no Yahvé. Si usted tiene en cuenta, por ejemplo, que entre dioses, divinidades, existe el Ión, Dios Él, hay una gran diferencia en cuanto a tomar el lugar apropiado para crear como tal el Dios Él, no Yahvé, el jardín del Edén. Bien, no sé si fui clara para todos ustedes. Entonces, ¿por qué el judaísmo cambió este acontecimiento a su antojo y metió dentro del jardín del Edén como creador, porque era un dios guerrero, el dios Yahvé, que era un guerrero, y no pertenecía a la categoría del Ión, que sí era el dios Él? Explico. El dios Él, que se presentó en el jardín del Edén, que se presentó en el monte Sinaí, por alguna razón lo hizo, porque él tenía la autoridad y, entre comillas, para que ustedes entiendan, el poder de crear algo maravilloso que fue hecho de lado no por los diferentes dioses, sino por el ser humano. Porque este cambio de perspectiva, históricamente hablando, de la creación de una religión como ser la primaria, que fue el judaísmo, cambió de Dios como quien cambia de camiseta. Es tan simple el cambio. Es tan simple que si el Dios Él se presentó como el Dios que iba a ayudar y ayudó, el Dios Él, no Yahvé, al pueblo hebreo en el camino. Explico, cuando se fueron todos de Egipto. Yo creo que acá tuvo que ver en este cambio debido a la antigüedad y el primer sacerdote hebreo, que fue Aarón, y Moisés, fueron quienes distorsionaron estas divinidades. Yo ya te conté a vos que debido a que cuando Moisés bajó del monte Sinaí, él vio, Moisés, que lo que él había subido, yo les expliqué esto, al monte Sinaí, a hablar, no con Yahvé, él habló con el Dios Él, porque fue quien se manifestó. Cuando él baja del monte Sinaí, él rompe las tablas. Moisés. ¿Por qué? Porque se encontró con que los que estaban abajo habían hecho un becerro de oro. ¿Y qué simbolizaba en esos entonces? Para los hebreos antiguos, estamos hablando del 1500 antes de Cristo, ¿me explico, amigos? Se encontró con que estaban adorando lo que él, en el monte Sinaí,
Es un poco bobo, ¿no? ¿Con quién había hablado Moisés? Con el Dios él. Perfecto. Pero ¿por qué le molestó cuando bajó y rompió las tablas que le había dado el mismo Dios él, que era el mismo que ellos ya tenían? Y estaba bien. Cuando bajó vio que estaban adorando al becerro de oro, propiamente símbolo del Dios él. ¿Qué novedad traía Moisés? Ninguna. ¿Me explico? Entonces los judíos, los antiguos hebreos, cambiaron este proceso y le dieron un toque diferente, como que el Dios él y el becerro no eran del mismísimo Dios que había hablado en el monte Sinaí. Esta incoherencia no es incoherencia histórica, es incoherencia de Moisés y de Aarón. ¿Qué pretendía Moisés? Algo diferente. Por eso cambiaron el nombre del Dios. Porque necesitaban. Y a través de la historia, el Dios él, el becerro de oro, se distorsionó. Se dijo que estaban adorando a dioses paganos. No era el becerro de oro el símbolo de un dios pagano. Era el símbolo de el Dios él. ¿Por qué cambió todo esto Moisés? Y mató, además, a todas esas personas. Esto no lo estoy inventando. A todos los que adoraron lo mismo que él fue a hablar arriba, por la incoherencia. No había ningún cambio. Moisés aparentemente desconocía que las personas que salieron de Egipto no desconocían al Dios él, que era Elohim, el padre de Yahvé. Cuando llego yo y leo y veo todo esto que te estoy contando, me doy cuenta, y te lo digo a vos ahora, para que te des cuenta de las mentiras que se hicieron históricamente hablando por parte de los judíos hebreos, que cambiaron la historia del jardín del Edén. ¿Quién era el Dios del jardín del Edén, verdaderamente hablando? No era Yahvé. Fue el Dios el Elohim, Elión, el padre de Yahvé, no Yahvé. Espero que con esto quede claro para todos ustedes que las distorsiones, al igual que está sucediendo que las personas hoy, la humanidad está pensando que Jehová, Yahvé, es el Dios universal, amigos, la historia y los datos antiguos que hay con respecto al Dios universal que se usa en la santería cubana, en el catolicismo, en candomblé, en el batuque, inclusive en Ifá, orishá tradicional. No es Yahvé, el Dios universal, que le cambiaron el nombre los yorubas por el nombre de Olodumare. No sé si está entendiendo lo que le quiero decir. El verdadero Dios universal que aparentemente dicen los hebreos, ocultan hoy los cristianos, la cristiandad, los católicos, el Dios que nombran continuamente los babalaguos criollos, el Dios que nombran los santeros, que son de la santería cubana. Entrás a una iglesia y decís, oh Dios mío, no es Jehová, es el Dios él, el verdadero Dios universal. No sé si entendés. Amigos, es increíble que estos datos, que son libres para quien le interese, que comprenda y entienda,
y logre deducir los engaños, no solamente del catolicismo, básicamente el judaísmo nos ha convertido en una farsa humana hoy, porque entonces el judaísmo está basado en muchas mentiras. Estas personas que hablan de Emuná, del Dios, no saben hoy por hoy que los poderes de la Cábala, mal enfocados, por ejemplo, ahí la distorsión que corre para toda la humanidad, porque no hay quien pueda negar que Dios existe. Pero ¿de qué Dios hablamos si ni siquiera tenemos el Dios? El nombre verdadero, perdón. No sé si me explico. ¿Por qué estas mentiras inventadas por el judaísmo y que altera en profundidad todo, absolutamente todo? Porque la base matriz de la Cábala, amigos, es aparentemente Jehová, Yahvé. Y sin embargo yo te estoy diciendo a vos, desde lo más profundo de los estudios y de la verdad, de que no solamente que el verdadero Dios, sin entreveros, porque la persona, el ser humano es el que altera todo el rumbo de la historia a gusto personal para salirse con la de uno mismo. Y acá no se puede hacer eso. Es un acto de total barbarie y deshumanización y de falta de respeto históricamente hablando. Porque una religión basada en mentiras no solamente altera el rumbo de la historia y del conocimiento de los seres humanos por la fe en Dios, que en realidad no es Jehová. Entonces, ¿dónde quedan los testigos de Jehová, por ejemplo? ¿Dónde queda todo? En que la gente está adorando engañada a un Dios que no fue y no es el verdadero. Por ejemplo, yo te explicaba y te digo ahora, como te expliqué, que en el jardín del Edén, el que creó el primer ser humano, Adán y Eva, fue el Dios él, y no era un extraterrestre, como dicen tantas personas. Extraterrestres son, fuera de todo lo coherente, todos los seres humanos que alteraron la verdad histórica. Esos son los grandes desastres de la humanidad. Y he visto, amigos, que hay mucha alteración en muchos datos históricos de toda índole y que ni los mismos curas católicos, ninguno de ellos, ni los teólogos, esto que yo te estoy diciendo jamás te lo van a decir. Y es la verdad. Entonces me pregunto acá espontáneamente con todos ustedes, este tipo, Biglino, ¿qué hace esta gente? Engañando a las personas, hablando de una Biblia, porque este señor no tiene ni idea de que está haciendo estudios bíblicos como tantas personas, basados en historias, mentiras que van girando, rodando y creando y fantaseando en base a una mentira tan vital como es los testimonios que crearon, por ejemplo, el Antiguo Testamento. Habría que ver, amigos, como yo les dije hace poco a todos ustedes, que el mismísimo Jesús es odiado por los judíos y hecho a un lado porque es el único que hace 2000 y poco de años él sabía que el dueño verdadero de lo que yo te acabo de decir, Jesús no lo ignoraba. Ese Jesús que los católicos adoran, están yendo en contra de lo que decía la palabra del mismísimo Jesús. ¿Va viendo usted lo que le estoy diciendo? Porque Jesús no ignoraba, porque era un hombre que leía y que sabía, y llegó a esta verdad que yo te estoy diciendo, que el Dios no era Yahvé. El Dios que él amaba en bondad era el Dios él. Tan simple como eso. Bendiciones, gracias por estar, amigos.